asombrosa, porque no están elegidos quizá por sus cualidades, sino yo creo que por sus defectos. Y creo que es en los defectos de los protagonistas donde consiguen tanto Hudson como Wyman magnificar la historia que cuentan. Pero bueno, ya hablaremos con más detenimiento porque creo que es muy interesante ese asunto. Muy bien, está muy bien. Muchas gracias. Sí. Jorge Berlanga, buenas noches. Y ante todo yo estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho vosotros, pero sobre todo a mí me parece que lo destacable ante todo es la habilidad de Sirk para conseguir, como habéis dicho, una película que prácticamente, como él decía, era una película sin guiones, con una historia bastante pues, lacrimógena, convencional, convertirla en una obra de arte, gracias a su manera de hacer la puesta en escena con un estilo que más que el texto nos lleva a la textura de esa pincelada, de esos colores que nos van más o menos haciendo leer las imágenes y transmitiendo pues, los diferentes estados de ánimo de los protagonistas, la evolución también y peripecias del romance, donde también hay un uso muy hábil de las estaciones, como tú bien has dicho, desde pues, el radiante verano en el que empieza el amor al otoño amenazador, donde empieza pues, a marchitarse un poco todo, el invierno ese desolado, donde la protagonista se enfrenta a una soledad absolutamente pues ya casi desesperada, y el comienzo incluso de la primavera, que es como pues, el final feliz, un poco casi de pastelero. Y bueno, que en el fondo tiene también un golpe de humor, porque dentro de ese melodrama de ser un poco de tragedia, no llega a la tragedia porque yo creo que tiene muchos puntos de distanciamiento, casi de una vivisección irónica y satírica de todo lo que es la sociedad, esa sociedad un poco adormecida de un pueblo donde, pues bueno, vemos cómo es ese pueblo bucólico perfecto, apacible, donde se supone que todo el mundo es feliz, pero que bajo la superficie pues late una amargura, un vacío y al fin y al cabo un aburrimiento total, que es el que lleva a ese comportamiento hipócrita, sobre todo de la sociedad aristocrática de provincias, del club de campo. Pero vemos que él disecciona todo con una sátira social absolutamente de lo que es la sociedad americana de aquella época, de los años 50, al mismo tiempo, pues digamos, lo que es la intolerancia de una alta burguesía, y al mismo tiempo también incluso yo creo que ve con una mirada irónica la otra sociedad, esa paralela o contraria de estos hombres que viven libremente y que son un poco pues como unos antecesores de los hippies que Lena Turó y Walden, y piensan en una utopía donde pues, los individuos pueden tener libertad para hacer lo que les parece y seguir sus impulsos, pero que en el fondo pues, nunca se sabe si esa utopía va a fracasar, porque pues ya se sabe que la vida al final lleva por otros derroteros, y tal vez incluso esa imagen de felicidad que se nos plantea lejana como una escapada de las normas y los convencionalismos, pues puede llevar a ciertas decepciones. Bueno, ante todo, pues tenemos una pareja y sobre todo una protagonista, Jane Wyman, que es la que lleva, digamos, el peso de toda la película, con sus dudas, con sus dilemas entre los impulsos sexuales, lo que le pide el cuerpo y digamos, el peso de las normas a las que está atada por una educación represora. Y creo que va transmitiendo muy bien pues toda esa evolución y esas tragedias un poco interiores alrededor de esos decorados maravillosos que van cambiando según los colores, según las iluminaciones, según las sombras, pues van mostrándonos todo la evolución del argumento. En fin, supongo que luego hablaremos más de detalles, y yo creo que ante todo hay que invitar al espectador a disfrutar de esa textura, de ese trazo pictórico maravilloso que nos hace sumergirnos en una película más allá de lo que es el puro texto del argumento. Muy bien, pues muchas gracias. Jorge Berlanga, como han visto ustedes, debuta hoy con nosotros en Qué grande es el cine, se incorpora al equipo, es un cinéfilo de alzada, yo diría, pero además de eso, periodista, escritor, y ha dejado buena huella de ello y
de su pasión por el cine como crítico de cine, pues también en el diario ABC, y ahora le pueden ustedes leer en La Razón, en el diario La Razón, donde es un columnista de los que tienen sobre sus hombros gran responsabilidad en ese periódico, sobre todo en el mundo del espectáculo y de las artes. Estoy muy de acuerdo con él cuando habla de la textura, porque una de las cosas más evidentes que siempre ha tenido el cine de Douglas Sirk, en cualquier aspecto donde se ha movido, es esa especie de tela. Algunos de sus encuadres parece que son encuadres de cuadros, de telas. Y también en lo del distanciamiento o la distanciación, porque claro, es uno de los tipos que mejor entendió el teatro de Bertolt Brecht y lo aplicó curiosamente en los grandes melodramas que él hizo en el cine. Y nada más, decía Eduardo lo de la puesta en escena, es que cada vez nos vamos dando más cuenta, yo creo, es que la verdadera puesta en escena es el estilo, y eso es lo que realmente tiene Douglas Sirk, un estilo realmente asombroso. Creo que vamos a tener un buen coloquio, que vamos a charlar bastante bien sobre todo lo que nos propone en esta estupenda película. Así que con ustedes, Solo el cielo lo sabe, de Douglas Sirk. Bueno, aquí estamos, de vuelta de ese molino que tanto le ha gustado a Eduardo Torres Dulce, incluso con una naturaleza de nieve estupendo. Ese es el molino que te gustaría. La clave es el cervatillo, ¿eh? No sé cómo estará de calefacción. Sí, calefacción. Ese ventanal transmite mucho frío. Yo, como sabes, me acatarro con facilidad y tengo frío. Lo veo un poco corto de calefacción. Pues Solo el cielo lo sabe, es del año 1955, cuando estaban filmando en la Universal el señor Douglas Sirk, más o menos los acontecimientos eran que fallecía, una de las grandes noticias del año, fallecía en Princeton, New Jersey, Alberto Einstein. Pues sin duda alguna uno de los más grandes hombres del siglo XX y probablemente de otros siglos, ¿no? Fue premio Nobel en el 21 por su famosa teoría de la relatividad. Otros acontecimientos del año 55, pues para nosotros que en el Festival de Cannes los críticos premian una película de nuestro desaparecido Juan Antonio Bardén, Muerte de un ciclista. Digamos también que es el año en que el corredor argentino Juan Manuel Fangio se proclama campeón mundial de automovilismo y se transforma también años después en una leyenda porque lo gana durante 5 veces ese título. El ministro francés de Interior, que era entonces François Mitterrand, propone que Argelia se integre en Francia, dice el año 55. Es el año que se publican también varios libros importantes. Uno de ellos, Lolita, de Vladimir Nabokov, que años después Stanley Kubrick la filmaría y haría una película espléndida. Luego también la hizo Adrian Lyne, me parece, ¿no? Sí. Adrian Lyne con Jeremy Irons, ¿no? Sí. Ya no tuvo tanta acogida, pero La Lolita con James Mason y Peter Sellers y Sue Lyon realmente es una película espléndida, y la novela, por supuesto, más si cabe. Muere también Thomas Mann, el autor de La montaña mágica, y también en un modesto apartamento de New York muere Charlie Parker, conocido como Bird, que es el título que le puso Clint Eastwood a su película de homenaje a uno de los grandes genios del jazz. Fallece en Nueva York, también en Nueva York, el teólogo, filósofo, antropólogo francés Teilhard de Chardin, Pierre Teilhard de Chardin, cuyos libros fueron un suceso prácticamente en todo el mundo, El fenómeno humano, todas las obras de él se transformaron prácticamente en éxito, y hubo un personaje que hizo Oscar Werner que se le asemejaba mucho en una película llamada Las sandalias del pescador, una película donde recogían un poco la lucha entre los teólogos oficiales del Vaticano y un nuevo teólogo que era realmente un poco la encarnación de Teilhard de Chardin. También digamos que se publica El Jarama, de Rafael Sánchez Ferlosio, una obra fundamental en la narrativa española del siglo XX, sobre todo por su manera de hablar, por los diálogos que repiten y reproducen casi una manera absoluta del comportamiento, sobre todo porque vista ahora uno se adentra en los años 50 de una manera fantástica, es como un estudio sociológico. También muere en Madrid este año, que es un año de grandes pérdidas, como vemos, el filósofo José Ortega y Gasset, el autor de Rebelión de las Masas, crea la Escuela de Madrid con sus amigos Zubiri, Garagorri, Miguel Marías, etc. Y digamos, para terminar, una noticia que no le va a gustar mucho a mi amigo Torres Dulce, pero es la verdad, que el Athletic de Bilbao gana al Sevilla la final de Copa por 1-0. Es cuando todo el mundo decía, ¿quién juega la final de Copa? El Bilbao y otro. Pues no me va a gustar, yo he sido fan del Atlético de Bilbao en aquellos años después del Madrid, era el gran equipo, vamos. Sí, ¿no? Y es verdad. Tenía un equipazo. Orue, Garay Canito, Mauri Macuregui y todos aquellos. Y bueno, James Dean muere en un accidente tras terminar la película
gigante de George Stevens. Algunos dicen que hay muchos planos que se quedó sin poder filmar y que están hechos de espalda con un doble. En cualquier caso, cuando muere James Dean en el año 55, no es nada conocido en España, no se han estrenado ninguna película y tienen que pasar 2 o 3 años para que una imagen de él en un libro de Nicholas Ray, en una librería de la Gran Vía, estaba la portada, James Dean en Badur.